Estamos en este diálogo con Lourdes Flores Nano. Continuaremos con la lideresa del PPC. Doctora Flores Nano, antes de entrar al tema del Congreso, ¿no siente usted que hay un cierto desorden en la conducción misma del gobierno? Es decir, se escuchan muchas voces en el sentido de que los ministros tienen que reportar a más de una persona en el gobierno, que reciben indicaciones de más de una persona, y de que en distintas salas de Palacio de Gobierno se generan y se dictan las políticas. Bueno, pues pareciera, según cuentan los chismes limeños, que hemos pasado del viper fujimorista al Twitter edista, lo llamaría así, o ollantista, el Twitter de la señora Nadine, ¿no es cierto? Me parece que el Twitter gobierna a todo el mundo, estamos fundidos. Si un ministro de Estado para declarar tiene que consultar cuál es el texto de la declaración de más serle aprobado el texto, es decir, se ha perdido el necesario. Era muy importante que hubiera orden, porque comenzaron a haber un disparo, ¿se acuerdan? Al comienzo del gobierno. Está bien, esa parte yo la entiendo porque además la política de comunicación gubernamental, oficial, tiene que ser ordenada. Pero ya pues la consulta de cada texto me parece tremendo. Entonces, sí, yo creo que acá hay un problema de conducción y liderazgo político, porque, a ver, ha habido una rectificación sana que todos quisiéramos venga acompañada con la adecuada comunicación y liderazgo. Esa es la responsabilidad del presidente de la República. Y hay una organización de gobierno. Me dicen que el ministro Valdés tiene un liderazgo interno importante, que los ministros lo siguen, lo respetan, pero lo que no se ve es la cara visible política que es el rol del primer ministro. Eso está teniendo dificultades. Y si eso está maniatado efectivamente por un tercer poder, que es este poder extraoficial, pero muy fuerte, de la esposa del presidente, entonces hay tres cabezas. Bueno, pero ahí siempre se habló de una influencia positiva. Sí, no, sin embargo, yo he escuchado mucho en las últimas semanas ya de una intervención ejecutiva muy fuerte. ¿Esto sigue siendo positivo? ¿Puede convertirse en nefasto? Es que el peso que respecto del presidente de la República en razón personal, ¿no es cierto?, de familiaridad, de compañerismo, de complemento humano, pueda representar su esposa es sumamente importante. Ella además es una figura muy agradable. Carismática, es una figura carismática, joven, sumamente fresca para el gobierno, con una sonrisa... una sonrisa empática. Y para el país, aprovechando además su ejercicio profesional, que es el de ser una buena comunicadora. Y es un refresco muy valioso. Lo que dijimos desde el primer minuto es lo que no puede ser, pues, es el émulo de la señora Kirchner. O sea, primero detrás del poder y luego pretender el poder. Por eso puede tener su lugar y su momento, pero cuando eso se mezcla, entonces ya perturba la marcha del gobierno. El gobierno necesita un poco de orden. Orden en el sentido de un liderazgo claro del presidente cumpliendo su tarea. Y yo repito, su tarea es voltear los ojos a aquellos que no votaron, que votaron por él, y a los que les debe una explicación llena de tranquilidad y de conciencia. Ahora, a mí me preocupa un tema. Y luego una organización. Me preocupa un tema, es el siguiente. Se cae el presidente, pero la primera dama no se cae. Entonces, la pregunta es, ¿la primera dama va a trabajar en función de mantenerse ella en el top de la popularidad o va a buscar ayudar a su esposo para que él suba? O sea, ahí entra si es el interés personal político de ella o el sacrificio para tratar de ayudar a la pareja. Claro, y todo depende a su vez si no hay de por medio un proyecto político que prevalece. Es decir, si el verdadero objetivo es que yo tenga de la esposa un rol 4 años después o 3 años después, entonces voy a actuar en un sentido. Esas son las complicaciones, Enrique y amigos, esas son las complicaciones que precisamente deberían llevar a que nadie íntimamente vinculado a quien gobierna tenga una aspiración inmediata, para permitir que quien gobierne con la tranquilidad. Ni hay que gobernar con encuestas, ni hay que gobernar pensando en la reelección. Somos un país muy complicado y el coraje que el presidente de la República, en nombre del pragmatismo, ha tenido, debiera merecer que todos le demos la absoluta seguridad y tranquilidad que puede gobernar con tranquilidad mientras nos conduzca por buen orden y que debe cumplir su tarea con toda serenidad. ¿Gana Perú o la oposición a la presidencia del Congreso? Bueno, yo me había expresado claramente en favor de la candidatura de la oposición y si Vitocho García Belaúnde, Víctor Andrés García Belaúnde era un hombre que concitaba un cierto respaldo, me parecía que en torno a él había que jugar muy claramente. Ahora, todo esto pues se ha complicado cuando Alejandro Toledo, saliendo del Palacio de Gobierno, dice no, nosotros apoyamos al gobierno, crea una dificultad en su propia bancada. Ya no estoy tan segura, aunque le digo unas declaraciones de Víctor Andrés que sigue firme en el tema, pero el escenario ha cambiado totalmente, ¿no? Porque todo indica que una lista de oposición difícilmente alcanzará los votos necesarios para ganar. Pero sorprende que Alianza por el Gran Cambio ahora esté pensando en apoyar a Ana Jara, dejando a Víctor Andrés García Belaúnde colgado de la brocha, ¿no es cierto? Bueno, es que se ha producido un nuevo escenario, lamentable, que nos obliga a pensar las cosas nuevamente. ¿Y eso los induce, les seduce para votar por Ana Jara? A ver, yo soy pues una parlamentaria clásica de oposición, ¿no es cierto?
Entonces, claro, cuando a mí me cuentan estas pequeñas prebendas parlamentarias, señor, no prebendas, digamos, de participaciones en gobiernos parlamentarios, y me acuerdo de mis años de parlamentario en que vaya, lo último que uno pensaba era en ningún espacio nada, siempre me llama la atención. No dejo, sin embargo, digamos, de pensar o de analizar que ha cambiado la cosa. El escenario de hace algunas semanas al de hoy es distinto. Pero usted ha dicho algo claro, ¿no es cierto? Alguien puede estar queriendo cambiar convicciones por una posición en la vicepresidencia del Congreso. No vaya a ser que alguna de sus parlamentarias diga, se me hizo la primera vicepresidencia, entonces, chao Vitocho, me monto con la primera oportunidad que tengo para apoyar al oficialismo. En ese caso estoy absolutamente convencida que si por alguna razón, luego del análisis que hará la propia bancada y el partido en su comisión política, se adoptara, por ejemplo, eso, digamos, es una alternativa que hay que pensarla, se adoptara una posibilidad de una lista multipartidaria que no se incluyera, sí le puedo asegurar, Enrique, que ninguno de nuestros parlamentarios, en lo que el PPC concierne, ninguno va a venderse por un plato de lentejas de ninguna manera. La mesa ya están estimulando, ya están diciendo sí, muy buena opción, si bien Vitocho, pero también Ana Jara y una mesa de mujeres, sí, ya están sobándose las manos. Pero no en los términos que usted lo está planteando, y mucho menos de parte de Marisol, cuyo nombre ha salido porque creo que si algo ha demostrado en este bueno, usted la ha mencionado, yo no. En esta primera legislatura, si algo ha mostrado Marisol, ha sido enorme temple, calidad personal, ha sido una parlamentaria muy clara de fiscalización, de modo que yo creo que es un tema, y además, si no fuera Ana Jara, probablemente podría haber una relación equivalente a algún parlamentario varón. Claro, pero no, aquí, eso no es un tema de sexo. Aquí hay dos temas fundamentales. El primero, una mesa de pura mujer no representaría al Perú, y usted lo sabe. O sea, en el Perú lo formamos hombres y mujeres. Pero luciría bien, ¿eh? Bueno, pero eso sería discriminación del otro lado. Bien, le daremos su cuota. Pero lo segundo es si este es un tema de conducción política en un poder del Estado, que también su aprobación se viene cayendo, que ha tenido la mar de problemas ahora y que incluso su trabajo secundando la labor de un ejecutivo no ha sido la mejor. Ahí está el tema. Volvemos al tema de fondo, que es el que me encanta del inicio de esta conversación, Enrique. ¿Por qué, si el Perú está pasando un momento estupendo? De verdad que yo les repito, uno en el mundo escucha cómo se mira el Perú y uno se siente orgulloso. Tenemos un gobierno que después de un discurso de campaña horroroso, no le entra la sensatez en segunda vuelta, gana y más o menos marca una línea de continuidad que en muchas cosas es positiva, que tendrá que tener sus propios estilos. En lo económico. Así, en lo económico. ¿Por qué tenemos esta convulsión social y por qué tenemos este desorden político? Eso es lo que tenemos que resolver de acá al 2016. Yo no espero a este gobierno grandes transformaciones, ni las que propuso el gobierno, ni las que... O sea, ¿usted espera un gobierno a lo Toledo? Sí, un gobierno que básicamente... A lo García. A lo García. O sea, simplemente mantengamos el éxito económico y no hagamos olas. En mi genuina esperanza que del 2016 en adelante, y no será conmigo, del 2016 en adelante pudiéramos llevar adelante la reforma estatal y política central que el Perú... Pero de eso tenemos varios años para conversar. En este escenario, sí necesitamos orden político, ya hemos hablado. Rol del presidente de la República, serenidad de la señora primera dama, definiciones respecto del primer ministro y su próximo gabinete y parlamento. A mí me gustaba muchísimo la fórmula que funcionó muy bien en la época de Toledo, cuando Antero Flores Arauz asumió la presidencia de la Cámara. Se armó una lista que estaba muy lejos de ser una lista obstruccionista, fue al contrario un gran factor de estabilidad democrática. Se abrió la ventana, entró aire fresco. Eso lo hubiera hecho, se lo planteamos a García en el 2006, el 2007, digamos, para el 2007, no lo quiso tomar. Eso este año hubiera sido estupendo. Pero Alejandro Toledo sale del Palacio y entonces dice, no, yo voy a apoyar la gobernabilidad y entonces vamos a la mesa directiva. Eso nos ha cambiado todo el escenario. Entonces, en medio de ese escenario, ojalá se encuentre, no la foto. Si la señora Jara es la persona que me parece una persona magnífica, el señor Isla no lo conozco, no sé quién es. Yo hubiera preferido una fórmula de oposición, pero lo que se tiene que encontrar es una conducción parlamentaria que permita mostrar un poder del Estado, que fiscalice lo que tenga que fiscalizar, que ordenada y concordadamente, ¿no es cierto? Entonces, y con una lista de prioridades razonable. O sea, nos hemos pasado el primer año pues en todos los juicios políticos. A propósito, chuponeo criticable. Absolutamente. Porque ha sido chuponeo. Eso no ha sido interceptación judicial. No, eso ha sido chuponeo. Bueno, eso es lo que hay que explicarle. Mire. Pero quiero preguntarle, ¿le suena a usted que la participación del gobierno pudo haber sido activa en esto con intencionalidad poco
No, eso no, ¿De Prosa? eso sería un adelantar juicio sin que tenga ningún sustento para afirmarlo, pero me parece que ha habido por lo menos una ligereza en el uso de una atribución constitucional. Miren, nosotros tenemos en nuestra legislación la posibilidad que un juez o un fiscal efectivamente tome, intercepte una comunicación porque está persiguiendo un delito o porque quiere, como alguien ha recordado, por ejemplo, defender a una víctima cuando a la esposa de Adam Pollack la secuestraron, tomar para saber a través de los teléfonos qué había pasado. Entonces, hay intervenciones lícitas porque persiguen el delito o buscan proteger a la víctima. Pero no puede ser, pues es imperdonable que un juez o un fiscal tome tan a la ligera el número de un parlamento. Sabía que era el parlamentario, ¿ah? No, es que una de dos. Si lo toma sabiendo, ¿cómo lo hace? Y si el señor fiscal no sabía que era de un parlamentario, ¿dónde estaba? Así es. O sea, por donde se mira Así esta es. barbaridad. ¿Dónde vive? Además, Galarretas no hay muchos. Imagínate. Doctor Lourdes Flores, finalmente, ¿está usted de acuerdo con que a los presidentes regionales se les tome cuentas y se les sancione por el Congreso en virtud de su ejecución presupuestal o de su gestión anualmente? ¿Puede el Parlamento castigar ejecutivamente a los presidentes regionales anualmente por no haber cumplido sus metas? No es muy ortodoxa la fórmula porque en realidad lo que el Parlamento realiza es un control político, ¿no? Y lo realiza respecto de aquellos a los que podría destituir. O sea, el Parlamento le dice a un ministro, usted está mal porque lo puede votar, cosa que no podría hacer respecto de un parlamentario, de un presidente regional, salvo que se modificara la Constitución. Y no me parece que un presidente regional debiera llegar a la categoría de un ministro de poder ser interpelado y sancionado. De modo que ahí se le está dando una atribución al Parlamento que no es propia del control político. Ahora, lo que sí tenemos que encontrar es fórmulas de mejor rendición de cuentas de los presidentes regionales. Bueno, pero a sus electores, pues. Ahí está la Para revocatoria. comenzar. Y Enrique, este es un tema que tenemos que trabajar muy fino, ¿ya? Porque es un tema difícil. El Perú ha avanzado en la descentralización. Pero nuevamente Alejandro Toledo, por precipitado, convocó elecciones antes de tener un modelo de organización. Ni siquiera la ley estaba completa. Exacto. Entonces, cuando nos invitó a Palacio, le dijimos, presidente, siguiendo a Sánchez, al maestro Sánchez, al ministro Sánchez, ensayemos, calma, no nos tiremos a la piscina. Pues ya lo hicimos. Un piloto era suficiente. Ya lo hicimos. Entonces, ¿qué pasa hoy? Hoy día tenemos un Estado también en ese sentido desorganizado. Ha entregado facultades y ha entregado recursos y no hay ningún mecanismo de control. Doctora Flores, pero yo hoy creo que deben haber mecanismos de ida y vuelta, de retroceder, de una suerte de intervención. Eso hay que normarlo y con calma. Pero esta gestión, quizás, de los últimos años, sea en la que tenemos los mejores presidentes regionales de muchos años. La minoría son los revoltosos, la mayoría son más positivos. Si hacemos una revisión, la mayoría son positivos. Por tanto, me parece injusto que ahora se pretenda atacar a los presidentes regionales, además generalizando, como si no hubiera habido un avance en la gestión. No, es verdad. Si hay presidentes regionales positivos, Moquegua, Arequipa, el mismo Ancas ha entrado en vereda, mire usted. Hay gente valiosa y deberíamos esperar que estos procesos mejor ordenados y mejor conducidos de la mano. O sea, nosotros no somos un federalismo. No. Entonces, no son estados federales. No, es un gobierno de Italia. No hay nada impide que el gobierno vaya haciendo cosas de la mano con el gobierno regional y que inclusive se establezcan, ya que tenemos incluso competencias compartidas, cosas en las que se puede actuar en conjunto. Así es, o sea, mancomunidad. Por ejemplo, es un proceso mucho más complejo que una simple respuesta política. Así es. Lo que y le repito que la respuesta política tengo mis dudas porque es lógico que el Parlamento pueda decirle a un ministro, te interpelo y te llamo y te censuro porque te puedo votar, cosa que no puede ser como presidente regional. Doctor Lourdes Flores, muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Esperemos que vivamos semanas más tranquilas. El Perú pasa por un buen momento internacional y creo que le toca al presidente y al gobierno ponerse en orden políticamente y a todos nosotros ayudar a que este orden se dé para así tener la calma y el desarrollo que necesitamos. Muchísimas gracias. Lourdes Flores, lideresa de Unidad Nacional, dice que no postulará el 2016, serán sus bases las que decidan. Nosotros vamos a una pausa, volvemos para hablar con Gastón Garaté.